El tema a mí en particular me encanta y me siento agradecida de poder tener el momento de reflexión íntima para pensar sobre el perdón. Voy a empezar con Juana de Ángelis. En Liberación por el Amor, un libro precioso de todos los libros preciosos que tiene Juana de Ángelis, dictados por Juana de Ángelis y que nos llega a través de la psicografía de Divaldo Pereira Franco, hay un capítulo que se llama Terapia del Perdón. Entonces yo digo, bueno, esto es lo que yo tengo que leer. Y en el capítulo Juana empieza así. El imperativo del perdón incondicional es de urgente aplicativo para que la paz se instale en forma definitiva en la conciencia humana. Es el primer párrafo, así comienza Juana de Ángelis. Entonces, bueno, nos hace un llamado porque obviamente, ¿quién no quiere vivir en paz? Si anhelamos la paz, buscamos la paz. Y aunque digamos, no sé si quiero la paz, todo el mundo y siempre escuchamos hablar de la paz. Nos gustaría estar en paz en el trabajo, en el contexto familiar, con los vecinos, necesitamos de la paz. De hecho, escuchamos comúnmente, ¿cómo me gustaría que podamos convivir en paz? ¿Cómo me gustaría que podamos trabajar en paz? ¿Cómo me gustaría que podamos estar uno al lado del otro en paz? Y Juana nos dice, bueno, queremos que la paz se instale en la conciencia humana. Eso es en la conciencia de cada uno de nosotros. Bien, amigos, vayamos por el perdón. La aplicación del perdón se hace urgente y necesaria. Con lo cual nos preguntábamos, ¿quién no tiene algo o a alguien para perdonar? ¿Quién no tiene algo o a alguien para perdonar? Juana de Ángelis nos dice que en la convivencia social, en el estadio evolutivo en el que todos nosotros estamos, en el que nosotros compartimos, estas situaciones se dan todo el tiempo, muy a menudo. Alguien que agrede y alguien que es el agresor. Propio de nuestro estado evolutivo. Y si alguien agrede, si alguien es el ofensor y alguien es el agredido, así como nos preguntamos quién no tiene algo o alguien a quien perdonar, nos preguntamos también entonces, ¿y quién no necesita de perdón? ¿Y quién no necesita de perdón? Quizás nos encontremos enojados en algún momento de nuestras existencias, porque hemos sido pagados con gratitud, porque no reconocemos que se nos trate de alguna manera que por supuesto no nos gusta, nos sentimos heridos. Quizás hemos estado enojados con la vida o con Dios, ¿no? Hablo a título personal. Quizás en algún momento de nuestras vidas hemos dicho, ¿por qué a nosotros? ¿O por qué a mí? ¿Por qué esta situación? Bueno, vamos a por ello. Entonces, Juana de Ángelis dice, esta es una foto, una instantánea. Hay dos personas, podríamos decir, donde ponemos a uno en el rol de agresor y otro está en el rol de agredido. Pero Juana de Ángelis es simple, bella y profunda, como lo es la enseñanza espírita, y nos hace la aclaración de que, bueno, podemos hablar aquí en la terapia del perdón de este momento, pero que la mirada se pone en las existencias del ser. Puede ser, dice Juana de Ángelis, que quizás que hoy es el agresor, ayer en esta existencia, en años atrás, o en otras existencias anteriores, haya sido el agredido.
Entonces ahora hablamos, solo ponemos la mirada en un hecho en particular donde alguien toma el rol de agresor y alguien toma el rol de agredido. En el rol del agresor, bueno, hay algo que lo moviliza para ser un agresor, para cometer un acto de agresión, y es un vicio moral. Nos dejamos llevar por la ira, por el orgullo, por la avaricia, por el enojo, por el resentimiento, por los deseos de venganza. Y el ser envuelto en todo eso comete una falta contra su hermano. Eso es propio de la imperfección moral. Incluso dejándose llevar por esos vicios morales, por el egoísmo, por el orgullo, por los deseos de venganza, por resentimiento, por celos, todos ellos nacidos del orgullo y del egoísmo, incluso es posible que los seres no dimensionemos las consecuencias de la falta que cometemos. Bien, Juana de Ángelis dice que cuando nos ponemos en el rol de agresor, somos los más infelices. Aunque sea el otro el calumniado, aunque sea el otro el lastimado, aunque sea el otro el dañado, quien es más infeliz siempre es el que perturba a su hermano. Siempre es el que causa algún tipo de daño, el que comete la falta. Y es responsable ante ese error y esa falta cometida. Ese error, por supuesto, no se olvida. No es que Dios no lo olvida. Yo no me olvido si soy el agresor. Puede ser que sea más o menos consciente, pero la falta cometida, hago así, queda guardada en mi conciencia. Y cuando alguien ha cometido una falta ante su hermano, pueden pasar dos cosas. Que no reconozca la falta, que no sea consciente, y entonces esa falta que está en mi conciencia va a quedar ahí y en algún momento va a darse las señales de alarma para que yo pueda compensar a la justicia divina, pero sobre todo a mí mismo, por la falta que yo he cometido en algún momento contra mi hermano. Por supuesto, la intencionalidad siempre es tenida en cuenta, ¿no? No es lo mismo cometer un error, una falta contra alguien más cuando uno tiene la intención deliberada de hacerlo a cuando uno no tiene la intención de hacerlo. ¿Vieron ese? Pero me equivoqué. No lo quise hacer. Bien. Pero puede ser también... perdón. Lo que quería decir acá, esto. Qué gráfico me pareció. Que este ser que tiene una imperfección moral, que es el más infeliz y que tiene una responsabilidad ante el error, cuando comete la falta, es como si gráficamente, o al menos así lo veo yo, tuviese un hilo con la falta cometida, que está almacenada en la conciencia de cada uno, pero es un hilo, una soga. Entonces decíamos, puede ser que entonces reconozca la falta, y el reconocimiento de la falta, el ser consciente, el darnos cuenta de que hemos obrado mal, porque todos tenemos en la conciencia la idea del bien y el mal, como nos dice Allan Kardec en la pregunta 621 del Libro de los Espíritus, se da cuenta y ese es el arrepentimiento. Sabe que se ha equivocado. Arrepentirse es el primero de los pasos para que después pueda pedir perdón y pueda reparar el daño que ha hecho. Lo pueda reparar ante otro, pero ante todo, ante sí mismo. Cuando estamos en el rol de agredidos, también nos encontramos nosotros en un estadio de imperfección moral. Con mucha facilidad nos damos cuenta cuando alguien nos agrede y sabemos que tienen la necesidad de pedirnos perdón, pero no nos es tan fácil pedir perdón o no se nos ha hecho un hábito pedir perdón.
Y esto nace de la misma imperfección social en la que el agresor está inserto. Y por esa imperfección moral es muy posible que sintamos resentimiento. Si el ser siente resentimiento, lo que va a hacer lo que hace el resentimiento es fortalecer el hecho, fortalecer la falta. En vez de poner, como decir, paños fríos, lo hago más presente en mi memoria y en mi emoción. Lo que hace que yo tenga más resentimiento. Y entonces lo tengo cada vez más presente en mi memoria y en mi emoción. Es un círculo vicioso. En este caso, el agredido también se une por medio de un lazo, de una soga, de un hilo, al hecho que lo ha dañado y con el que se está vinculando a través del resentimiento negativamente. Puede ser que el agredido reconozca la falta de su hermano, comprenda y movido por el sentimiento de amor cristiano, no devuelva mal por mal, intente mantener la paz y decida, tanto como le sea posible y en el momento que le sea posible, perdonar. Y si hablamos de perdón, tenemos que hablar de Jesús. Jesús camina con Pedro. Y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que haya pecado contra mí? ¿Hasta 7 veces? Entonces Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, que es un número que aparece en sus escrituras. Es algo que el pueblo judío conoce. Entonces Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7 veces. La primera referencia del 70 veces 7 aparece en el Antiguo Testamento, en la Génesis. Hay un personaje, Lamec, que dice que porque un hombre lo ha lastimado, él lo ha asesinado, y porque otro lo ha golpeado, también lo ha asesinado. Y entonces dice que si 7 veces se venga Caín, a Lamec, que es él, será 70 veces 7. Eso es lo que estaba dicho antes. Después viene Moisés y dice ojo por ojo, diente por diente. Cuando nosotros decimos ahora que ojo por ojo, diente por diente, nos parece una brutalidad. Pero si vemos lo que existía antes, claro, es un claro progreso. Pero Jesús, que es el revolucionario del amor, toma las escrituras del Antiguo Testamento y entonces nos dice, no te digo perdonar 7 veces, te digo perdonar 70 veces 7 veces. Infinitamente, cada error, cada uno de los errores de cada uno de nuestros hermanos. Le habla a ese pueblo judío que conoce de esto, ¿no? De la venganza extrema, después de pasar a pedir que se me sea restituido por aquello mismo por lo que he sido dañado, a el perdón por excelencia. Pero ¿por qué será que Jesús nos dice, perdonemos 70 veces 7 veces? ¿Por qué nos dice que perdonemos infinitamente? ¿A qué nos está llamando? ¿Qué nos quiere decir? ¿Por qué? ¿Por qué? También en el mismo capítulo de la terapia del perdón, Juana lo explica maravillosamente.
Nos dice, perdonar, como nos dice Jesús, no significa que estemos de acuerdo con el acto cometido, con la falta, ni con aquella persona desequilibrada, enferma, que no comprende, que se hace inconsciente, movida por vicios morales, que nos ha dañado. No significa estar de acuerdo, no significa avalarlo, sino que es el acto de mantener la paz, de no devolver mal por mal a aquel que se ha convertido en mi adversario, permaneciendo en una mejor situación emocional que tu antagonista. ¿A qué nos invita Jesús? A sanar. Jesús siempre nos invita a sanarnos a nosotros mismos, con la posibilidad también de sanar a otros. En definitiva, no significa que el daño no ocurrió, sino que comenzamos a decidir que no controla nuestra vida. Y eso es liberación. No sé si la vieron, la película La Misión. La debo haber visto 384, más o menos, veces. Quizás más, quizás menos. Hay una escena de la película que es mi favorita absoluta. La he visto tantas veces. Para quien no la ha visto, porque pudieron no verla, porque son muchos más jóvenes que yo, les cuento que La Misión cuenta una historia verídica, por supuesto con los toques novelados de Hollywood, podríamos decir, pero trata de la historia, de nuestra propia biografía, cuando en la selva guaraní, españoles de este lado, portugueses del otro, intentaban tomar un poco más de tierra para acá o un poco más de tierra para allá. La historia cuenta cómo un grupo de jesuitas, padres, venían en misión y la idea era fundar justamente misiones que protegiesen aquellos lugares de las ambiciones desmedidas políticas y económicas que había en ese momento. Dios los protegería la obra. Uno de los personajes centrales es Robert De Niro, que encarna a un conquistador español llamado Rodrigo Mendoza. Orgulloso, avaro, egocéntrico. Vivía una acomodada vida en un paraje muy lindo, con sus caballos, en su estancia. Como les decía, una vida acomodada, su esposa. ¿De qué vivía? Hacía incursiones en la selva guaraní y cazaba personas, a los aborígenes, los cazaba, conocía palmo a palmo el lugar y los vendía como esclavos a las autoridades locales, que sabían lo que él hacía y se beneficiaban de ese negocio, de ese tráfico. En una vuelta de esas incursiones que Rodrigo Mendoza hacía, se entera que su esposa tiene una relación con su hermano. Movido por el orgullo, por el egoísmo, por los celos, reta a duelo a su hermano y lo mata. Como fue un reto a duelo y como era conocido de las autoridades locales, no tiene una pena judicial, mas sí la pena de su propia conciencia. En poco tiempo se deja y se abandona y queda tirado en la calle, a lo que un buen samaritano lo lleva a uno de los monasterios jesuitas, y es ahí donde conoce al padre Gabriel, encarnado en la película por Jeremy Irons.
Gabriel lo ve absolutamente abandonado. Había decidido dejarse morir. Gabriel lo convence de reparar aquello que había cometido y le propone que vaya con los padres a la selva guaraní, que se inserte en aquella sociedad que había lastimado y que ahora sirva al pueblo guaraní, que trabaje por ellos, con ellos y hacia ellos. Rodrigo Mendoza acepta ir, pero como corolario decide cargar durante todo el trayecto la armadura como símbolo del hombre cruel que fue en otro momento, y rogar en las caídas de agua de las cataratas que los guaraníes lo perdonen. Reconocen. ¿A qué viene? A servir.
tiene pelo en la cara. El momento del perdón. Es como esa tijera que nos ayuda a cortar ese hilo que generamos cuando cometimos la falta contra nuestro hermano. Es esa tijera poderosa que nos ayuda a cambiar a nosotros mismos, y entonces la vinculación con el hecho del pasado es absolutamente distinta. Podríamos decir que lo que pasó, pasó y no lo podemos cambiar. Pero si yo corto a través del perdón la vinculación que tenía con ese hecho, al cambiar yo hoy, esa situación en el pasado también cambia. Ese momento en que cortan la soga es el momento del perdón. Ese es el momento de la redención. Y entonces, esa vinculación con el hecho se diluye. Y lo que genera es liberación. Agradecida por el silencio atento, por el respeto, sobre todo por la posibilidad de pensar, de reflexionar nuevamente en el perdón y en traer a Jesús. En estos momentos les agradezco profundamente y nos invitamos a compartir el momento del pase. Muchas gracias.